Bueno, ahí se inició la grabación. Como siempre les digo, que las clases las subo al canal de YouTube. Ahí las tienen para que cada uno de ustedes pueda volver a mirar las partes que necesitan repasar. Bueno, en primer lugar, vamos a compartir. Vamos a hacer una síntesis. La síntesis ya está hecha, la tienen en Miel. Este documento que yo voy a compartir es un documento que está en Miel. Yo lo tengo abierto por acá abajo. Bueno, este documento está en Miel, que es el resumen. Cada unidad que termina, ustedes tienen un resumen de los conceptos más importantes de la unidad. Es muy importante que se descarguen esos documentos. Yo, por ser la primera unidad, quiero retomar este documento para que vean la importancia. En cada unidad tienen un resumen de conceptos, ¿sí? Es lo más importante. ¿Qué cosas uno tiene que tener clara? Bueno, por supuesto, el concepto de función. Y el concepto de función, siempre insistiendo que son 3 elementos: el dominio, el conjunto de llegada, que puede o no ser el conjunto imagen, y la ley de asignación. Y esa ley de asignación me la pueden dar de diferentes maneras, ¿sí? Me la pueden dar con palabras y yo llegar a una fórmula, que fue el problema que hicimos el otro día del resorte. En el problema del resorte me dieron una serie, un texto, me dieron en el lenguaje verbal, y yo pude, a partir de ese lenguaje verbal, llegar a una fórmula. Me la pueden dar mediante una tabla, como aparece en el ejercicio, por ejemplo, 29 de la práctica, ¿sí? O el ejercicio 25 de la práctica, me la dan mediante una tabla, la función. Me la pueden dar también mediante gráficos y distinguir qué es o qué no es una función, como es el ejercicio 1 de la práctica. O hay veces mismo yo, para explicar un tema, grafico funciones y no doy ninguna fórmula asociada a ese gráfico que hago. Eso se llaman registros de representación, ¿sí? Concepto de función, hay que tenerlo claro, cómo sacar el dominio de una función, especialmente cuando me la dan mediante una fórmula. Para eso, para poder sacar el dominio de la función, tienen que tener clara cuáles son las operaciones que traen problemas en matemática. Acá dice cuáles son las más comunes. Bueno, yo voy a agregar alguna acá. Acá dice los denominadores, que tienen que ser distintos de ceros, las raíces de índice par, el radicando es lo que está debajo de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Agrego, que no está acá, los exponentes negativos. Si yo tengo x elevado a la menos 3, eso significa 1 sobre x cubo. Y eso está encerrando un cociente. Los exponentes negativos, cuando la variable está elevada a un exponente negativo, eso está escondiendo un cociente. Cuidado con eso, porque ahí también aparece una cuenta con conflicto que no está dentro de las que están acá enumeradas. Y los logaritmos también, cuyo argumento, es decir, la parte a la que tenemos que calcularle el logaritmo, tiene que ser positiva, es decir, mayor que 0. El conjunto imagen, por ahora, solamente el conjunto imagen lo podemos sacar mirando el gráfico de la función y de ciertas funciones básicas, como las que vimos, ¿sí? ¿Qué son funciones básicas? Rectas, parábolas, homográficas, racionales, irracionales, con índice par e índice par, las básicas y sus transformaciones, las trigonométricas, valor absoluto, logaritmo exponencial. De todas esas, el conjunto imagen deberían saberlo incluso sin mirar la gráfica,
y sus transformados, porque son funciones básicas, ¿sí? Ahora, si yo determino mediante álgebra de funciones y empiezo a sumar, restar, multiplicar, dividir o componer, no es tan fácil buscar el conjunto imagen de esas funciones que se obtienen. A medida que vaya pasando el tiempo y aprendamos más cosas, vamos a poder determinarlo con exactitud. Las características de una función que las vamos a trabajar de acá a fin de año: intersecciones con los ejes, raíces o ceros, intervalos de positividad y negatividad. Y acá quiero ser bien clara en los intervalos de positividad y negatividad. Muchos de ustedes dan las respuestas mirando un gráfico que hacen con GeoGebra. A ver, GeoGebra está bárbaro, me ayuda, pero yo tengo que saber hacer analíticamente lo que estoy mirando en el gráfico, porque a veces la mirada del gráfico es una mirada incompleta. Uno tiene que vincular los registros, lo que mira en el gráfico con lo que hace analíticamente. Por eso hay que plantear inecuaciones y hay que saber resolver inecuaciones. Básicamente para determinar los conjuntos de positividad y negatividad, y los ceros, bueno, como dije antes, con las intersecciones con los ejes. La clasificación de la función según la simetría, como vimos pares e impares, vimos ejercicios, hay videos tutoriales como para completar aparte de las clases. Yo ya les dije que vayan a mi canal de YouTube, hay algunos videos que están subidos a Miel, algunos están en las tareas, pero hay un montón de videos que armé yo por mi cuenta que no están, que están en mi canal de YouTube. Para eso se los di. Investiguen, tienen los títulos, es cuestión de hacer clic, empezar a mirar, si me sirve sigo mirando y si no la corto. Bueno, después vimos la clasificación de las funciones según su conjunto imagen o su conjunto de llegada, yo había dicho, ¿sí? Porque en realidad más es el conjunto de llegada que el conjunto imagen, que se clasifican en inyectivas y sobreyectivas. Dimos las definiciones, que yo les dije que había dos formas de definir. ¿Por qué era importante la inyectividad y la sobreyectividad? Porque nos lleva a la biyectividad. ¿Y por qué es importante la biyectividad? Porque la biyectividad nos lleva a función inversa. Cada vez que tengamos que buscar la inversa de una función, primero hay que determinar si es inyectiva y sobreyectiva. Si cumple las dos cosas, es biyectiva, y tenemos garantizado que si la función es biyectiva, la que va del segundo conjunto al primero es función, y a esa función la llamamos función inversa. Bueno, para que dos funciones sean iguales, la terna tiene que ser igual. Eso es lo que está diciendo acá el lenguaje simbólico. La clase pasada vimos toda la parte de álgebra de funciones. ¿Qué es álgebra? Empezar a operar con patrones conocidos, que no es lo mismo que las transformaciones de funciones. Las transformaciones de funciones, yo tengo un patrón conocido y a ese patrón conocido una parábola, la corro para la derecha, para la izquierda, la subo y la bajo, pero no deja de ser parábola. La amplío, la comprimo, la expando, ¿sí? Pero no deja de ser parábola, ¿sí? Esas son las transformaciones, las simetrías con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Y es distinto al álgebra. El álgebra uno empieza a operar con patrones conocidos y obtiene, como vimos la clase pasada, monstruos, ¿sí? Que por suerte existe el GeoGebra para ayudarnos a verlos gráficamente, pero que de esos monstruos podemos sacar el dominio, podemos determinar las cosas que sabemos, como las raíces, intervalos de positividad y negatividad, e ir avanzando en el análisis a medida que vayamos avanzando con la materia, para ir desclasificando, como digo yo, a esos monstruos que generamos. Y además de estas operaciones, existe bueno, acá está hablando de las transformaciones de funciones, las recuerdan a todas, ¿sí?
Estas transformaciones están acompañadas de un montón de videos tutoriales. Yo ahora voy a simplemente mostrar una pequeña cosita con respecto a transformaciones de funciones. De inversa ya les hablé. Y la composición de funciones entra dentro del álgebra de funciones. Es una de las operaciones que vimos el otro día también. Entonces, esto es una síntesis de todo lo más importante que hay que saber de funciones. Faltaría algo acá que no está, que son las funciones bajo contexto. El otro día hicimos el problema del resorte. Yo les aconsejé también que vean videos tutoriales. Alguien me preguntó por allí, yo le respondí por mensajería, sacar más ejercicios. Empiecen a buscar en los libros. El libro de Stewart está lleno de funciones bajo contexto. El libro de Stewart, el de Larson, hay uno que no está en la bibliografía, también el de Thomas. Ya sé, ustedes a lo mejor esos libros no los tienen físicamente, qué sé yo, porque no tienen la biblioteca, pero a mí me parece que la biblioteca ahora de la universidad hicieron una parte virtual, así que bueno, traten, los que no tienen accesos a libros, traten desde lo virtual, pero hay un montón de funciones bajo contexto que pueden mirar e incluso hay un video largo que hice yo en el curso de ingreso y que también está en mi canal de YouTube. Yo ahí muestro 3 funciones bajo contexto, donde explico todo en detalle. Así que bueno, hay que rebuscársela y buscar material. Igual no se enrosque con cosas muy complicadas porque por ahora vamos con funciones sencillas, como hicimos el otro día el ejercicio del resorte, que era un modelo lineal. ¿Sí? Mientras yo, no sé, Fabián, si querés, un poco que preguntaron, se me ocurrió ahora, yo ahora voy a explicar una cosita como síntesis de funciones, pero si querés, Fabián, no sé si tendrás hecho algún modelo exponencial de los que están en la guía, no sé si querrás explicar Sí, algo. seguro que tengo, pero lo tengo que buscar, Roxana. Sí, sí, igual, fíjate, el 17 es fácil, ¿viste? Pero yo igualmente ahora voy a avanzar. Yo digo, más que nada me surgió porque hoy vi la pregunta en mensajerías, ¿viste? Por eso se me ocurrió ahora dar alguno más bajo contexto, o otro si querés, no sé, como quieras. Yo ahora avanzo un poquitito y si encontrás algo bajo contexto y querés explicarlo, nosotros el otro día explicamos el de resorte con Mónica, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Entonces, yo les decía, con respecto a las transformaciones, el otro día yo mostré las funciones trigonométricas, ¿sí? Y es muy importante, o mejor dicho, en estas funciones trigonométricas es donde hay un video tutorial que yo explico todas las transformaciones de las funciones trigonométricas en detalle. Sería bueno que ese video lo miren. Se basa en este material que estoy compartiendo acá, que forma parte del curso de ingreso, ¿no? Así que, pero rápidamente como yo hasta cuando hablé de transformaciones de funciones en las clases, expliqué los corrimientos, las reflexiones y no hablé de las contracciones y dilataciones, por supuesto que están explicadas en los videos y en las tareas. Las contracciones y las dilataciones se ven bien en las funciones trigonométricas. Nosotros acá tenemos graficada la función coseno en la pantalla, que estuvimos trabajando el otro día, y acá tengo generado un par de deslizadores. Fíjense en que en esta G de X aparece una letrita B
B multiplica directamente a la variable independiente. Eso es una de las transformaciones de las funciones que recién en la síntesis de funciones, acá en la síntesis aparecen. Fíjense que cuando un número multiplica directamente a la variable independiente, si ese número es mayor que 1, se produce una contracción de tipo horizontal, y si ese número está entre 0 y 1, se produce una dilatación de tipo horizontal. Eso se ve bárbaro en las funciones trigonométricas, como acá. Fíjense en que si yo acciono la función B y la función G, perdón, B es el parámetro que está multiplicando a X, en este caso está en 2,4 ese parámetro. Si ese parámetro es mayor que 1, dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Fíjense en qué está sucediendo. Ahí se ve bien que se provoca una contracción de tipo horizontal. Si ustedes ven mi mano acá en el videíto, esto quiere decir contracción de tipo horizontal. Esto es horizontal, esto es dilatación, como si yo la agarraría de acá la función y la estiraría, y la contracción si la agarro acá y la comprimo. Se ve, acá vuelvo a hacer, no me voy a meter con negativos, acá B vale 0,3. Fíjense en que si B está entre 0 y 1, 0,6, 0,5, 0,4, es como que yo agarro la función coseno y la expando en forma horizontal. Esto está todo explicado en videos tutoriales en detalle. Yo lo quiero retomar para que vean la importancia de esto, que tienen que mirarlo. Y la contracción y la dilatación de tipo horizontal, ¿qué genera en estas funciones que se llaman periódicas, dijimos el otro día? Bueno, justamente lo que hacen es modificar el período en estas funciones. No tiene sentido en una parábola hablar de período. En una parábola también puedo contraer y expandir, pero no voy a hablar de período. Pero el efecto también se genera. Y como yo explico por allí, la contracción y dilatación de tipo horizontal me modifica las raíces de una función. Acá claramente, fíjense en cómo cuando yo acciono cambian todo el tiempo las raíces o los ceros de la función coseno. En cambio, cuando uno genera una dilatación o contracción de tipo vertical, ¿cómo se genera una contracción o dilatación de tipo vertical? Vuelvo acá al resumen. Ese parámetro, en lugar de estar multiplicando a la variable independiente, multiplica a toda la función. Y ahí se genera, si miran mis manos, cuando uno habla de contracción o expansión vertical, es como que yo agarro de las mechas a mi función y la expando en forma vertical o la comprimo. La gran diferencia, yo siempre le digo a los alumnos, que es como que la función se agarra a las raíces. Las raíces y los ceros no se modifican, están agarrados ahí a la tierra, ¿sí? Y se estira o se alarga. Ahora lo vamos a ver en la función coseno. Fíjense en que desactivo la función G y eso se logra con la función H. Ven que el parámetro, que acá lo llamé A, está multiplicando a todo el coseno. Activo la función H y, como les decía, ¿ven las raíces que son las mismas? Y si yo ahora acciono A, genero dilatación o comprensión de tipo vertical, pero ven que las raíces no cambian.
la función está agarrada a sus raíces y no se modifica. Acá no cambiamos el período de esta función, pero sí cambiamos lo que se llama amplitud. Amplitud es de dónde a dónde van esos picos que tienen tanto la función seno como la función coseno, que tiene sentido hablar de amplitud, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los dos ejemplos. Después, si queremos ver todas las modificaciones completas de la función coseno, bueno, ahí sí los invito a que vayan a ver el video tutorial, que está en mi canal de YouTube, donde a todo esto también le puedo agregar, como aparece acá en la función P, acá le estoy sumando C a la variable independiente. ¿Esto qué transformación era? Esa sí la vimos y la estudiamos. Cuando le sumábamos una constante a la variable independiente, ¿qué generábamos? ¿Un desplazamiento? ¿Desplazamiento de qué tipo? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal. Y dependía del signo de C. Si C era positivo, íbamos para la derecha o para la izquierda. Para la izquierda. Si C es positivo para la izquierda, si C es negativo para la derecha. Recuerden, si la defino con más, si la defino con menos, vamos a la síntesis, porque creo que la definen con menos, ¿sí? Cuidado, ¿ven que la definen con menos? Yo les dije que se puede definir con menos o con más, ¿está? Si la definen con menos, es exactamente al revés de como me dijeron. ¿Estamos? ¿Ven que acá está definida con menos? Entonces dice que si C es positivo, voy para la derecha, y si C es negativo, voy para la izquierda, porque está definida con menos el desplazamiento. Yo acá, acá puse más C, no puse menos C. Entonces, acá tengo acciono P, y acá tengo el cursor, C es menos 2, entonces en la sinusoide tendría que estar en 0 para ver para dónde se corrió, ¿no? Estoy ahí en 0, y si a C le doy valores positivos, como yo la definí con más, me estoy yendo para la izquierda, ahí se ve cómo se corre para la izquierda, vuelvo a 0, y si le doy valores negativos, porque la definí con más, ahí me estoy yendo para la derecha. Ahí se ven los corrimientos, ¿sí? Bueno, y después tienen todo junto explicado en el video. Como yo de contracciones y dilataciones mucho no había hecho hincapié, quise retomar esto, como para tomarlo dentro de la síntesis de lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ya está, Roxana. Está bien, si no, ya Cuando quieras. querés No, hacer cuando eso, quieras. porque también me falta No, ver no, la parte de no, cónicas, pero si no te dejo a vos no, y después dejo cónicas no. para el final, no hay problema, que es nuevo. No, de ninguna manera, manejalo como vos quieras, avísame nada más. Listo. ¿Vos ya lo tenés el ejercicio? Sí, sí, el 15, el 17, los dos son de exponencial, eso es lo que era lo que Está quería. bien, el que vos quieras. Sí, si querés, dalo ahora, porque yo después tengo que cerrar con cónicas, que Dale. es nuevo, y prefiero que hagas el modelo ahora. Así que si querés, dejo de compartir y te dejo a vos para que... Pero ahí terminaste Sí, con con el el resumen, ¿sí? resumen, ¿O no? sí. Ahí terminé lo que quería Listo. decir del resumen, ¿sí? Bueno, entonces Eh, busco esto. Me falta solamente una cosita, pero ves que ya estoy, no sé si se ve, cónicas y un ejemplo de función por tramos, pero esto ya está enganchado con la noción intuitiva del límite. Así que, esperá. Listo. Creo que ya estoy Sí, ya compartiendo, ¿o estás no? compartiendo, bárbaro. Ujú. Yo desactivo mi cámara, así... ¿Se desactivó mi cámara?
Sí. ¿Sí? Porque no sé si estoy tocando. Está bien, sí. Sí, acá quedó la foto, digamos. Bueno, a ver, chicos. ¿Me escuchan bien, no? Por las dudas. Sí, profe. Bueno, miren, los problemas 15 y 17 son de exponenciales. ¿Tá? Son modelos, ¿sí? De exponenciales, de funciones exponenciales. En el número 15, por ahí más que la resolución, le doy la idea porque lo bueno es leerlo, digamos, y pensarlo, ¿no? Fíjense que en el ejercicio 15 ya me dan la forma de la exponencial, ¿ven? Aparece una constante C, aparece la base de la exponencial, que tiene que cumplir cierta condición, ¿no? La base de la exponencial tiene que ser un número positivo y distinto de 1, y me da 2 puntos de la gráfica, 2 coordenadas de la gráfica. ¿Está? Esta no es una aplicación concreta, no representa nada en particular, pero sí pide cómo armar la función. Entonces, con estos 2 puntos, con las coordenadas de estos 2 puntos, ¿sí? Hacemos algo que ustedes comúnmente lo hacen con la función lineal. O sea, dado 2 puntos, pueden determinar la recta que contiene esos 2 puntos, ¿no? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Con la forma de la exponencial, reemplazamos la x por menos 1, la ida 6, y la x por 3, y la ida 3 octavos, y tenemos ahí un sistemita de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. El problema es que esas ecuaciones no son lineales, ¿sí? Así que una forma de resolverlo, no es la única, una vez que uno tiene planteado estas dos, es dividir miembro a miembro. Al dividir miembro a miembro, se puede hacer porque no hay ningún cero, así que no hay ningún tipo de problema. Fíjense que hay una de las variables que se simplifica. Las variables como los parámetros de la función, estoy hablando, no como la variable de la función. La C, el número que va delante de la expresión exponencial, se simplifica. Así que la única incógnita que queda es el valor de A. Que por la condición que habíamos dicho al principio, que tenía que ser un número real positivo, yo después se lo subo esto, así que no se hagan problemas si lo quieren. Tomamos justamente el número positivo. Y ahí ya una vez que obtenemos el valor de A, volvemos a cualquiera de los dos planteos y obtenemos C. Y quedó ahí la expresión. ¿Cómo sé si está bien lo que hicimos? ¿Cómo sé si esto que está acá es lo que me pedía el ejercicio? Una opción es firmar y entregar la hoja y esperar el resultado. Pero si ustedes quieren saber antes si está bien o no, ¿qué pueden hacer? Reemplazamos la X por los valores dados. Claro, si verifican con esta información. O sea, si yo le doy menos 1 a la X, la Y me tiene que dar 6, y si le doy 3, me da 3 octavos. A veces ni siquiera hace falta hacerlo en papel, digamos, ¿no? Uno lo puede hacer con la misma calculadora para quedarse tranquilo uno que, ¿cómo se llama? Que lo que hizo está bien. Algo importante, que en todos los problemas siempre tiene que haber una respuesta literal. Siempre tienen que ustedes, o sea, el que corrige tiene que entender que ustedes entendieron el tema. Y si ustedes dejan todo desparramado, digamos, uno corrige con otro humor, por decirlo de alguna forma suave. Así que traten de, si tienen claras las ideas, de escribir el resultado. Bueno, y rapidito les muestro el 17, que habla de la presión en milímetros de mercurio. Esta es una unidad de presión, de la altura, ¿sí? Respecto al nivel del mar, y la presión en función de la altura. O sea, la presión atmosférica tiene que ver con la presión que hacen los gases, en este caso el aire, sobre los objetos. Cuanto más alto vas, menos aire tenés encima tuyo hasta el final de la atmósfera, entonces tenés menos presión. Por eso cuando uno va a un lugar de visita donde tiene mucha altura, se siente mal porque la presión que recibe es menor y nuestro cuerpo no está acostumbrado. Los que nacieron o viven ahí, sí. Bueno, también
me da el modelo que es exponencial. La altura h es un valor, si estamos hablando de altura sobre el nivel del mar, que tiene que ser positivo, ¿sí? Y para una altura 0, ¿ven? Si yo le doy el valor 0, esta cuenta me da 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica normal a nivel del mar. En cualquier lugar del mundo a nivel del mar tengo esa presión. Voy subiendo una montaña y la presión disminuye. Fíjense que acá el exponente es negativo, hace que este numerito, ¿sí?, me haga disminuir, ¿sí?, la presión atmosférica. Ese número negativo quiere decir que tengo que invertir la base. Entonces, al invertir la base estoy dividiendo por E elevado a un número. Recuerden que E es 2,7, casi 3. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice? Encontrar la altura para la cual la presión es la mitad de la presión a nivel del mar. Entonces, la mitad a 360 lo dividimos por 2, nos da la mitad. ¿Sí? Y hay que despejar. ¿Qué operador dentro de matemáticas nos permite despejar la altura ahí? Sí, si está en el exponente, ¿qué operador nos permite hacerlo? El logaritmo. El logaritmo, bien. Y en este caso, porque en un miembro tengo un medio, en el otro medio tengo el número E. ¿Puedo aplicar logaritmo a ambos miembros? Sí. ¿Se puede aplicar? ¿Sí o no? ¿Dijiste sí o no? Sí, sí. O sea, para mí sí. Bueno, sí, no, porque si alguna de estas bases fuera negativa, ¿sí? No Claro, lo puedo ahí no se aplicar. podría. Sí. Claro. Bueno, eso es una cosa. ¿Y qué tipo de logaritmo aplico? ¿En qué base me conviene aplicar? Natural. Natural. Sí, como acá dice un medio y acá dice E, puedo aplicar en los dos base 10, en los dos logaritmo natural, en los dos logaritmo en base un medio. ¿Sí? En rigor, si voy a usar la calculadora, el común de las calculadoras resuelve los dos, o logaritmo natural o logaritmo decimal. Pero hoy en día hay calculadoras que te lo resuelven en cualquier base. Fíjense que acá está aplicado el logaritmo natural. Hay unos pasos antes, pero se podría haber aplicado directamente en este caso. El exponente pasa como factor, propiedad de los logaritmos. Logaritmo natural de E da 1, la base y el argumento es el mismo, así que da 1. Y de ahí despejamos la altura. Miren, 4.800 metros de altura. ¿Sí? La ciudad de Cusco, creo que está a 4.200, 4.300 metros de altura. ¿Sí? Ahí la presión atmosférica casi es la mitad de la presión atmosférica normal. O sea, si yo me llevo una gaseosa de acá, desde Buenos Aires, y la abro encerrada en una lata, y la abro en Cusco, bueno, me baño en gaseosa. Porque la presión que fue encerrada la lata, aparte de la presión de la gaseosa, aparte está la presión atmosférica exterior. ¿Sí? Cuando voy a Cusco, la lata, ¿sí?, está a punto de explotar, digamos, ¿no? Por decirlo exageradamente. Bueno, estos son modelos de exponenciales. En este caso tengo la ventaja que en los dos modelos me dicen, ¿sí?, cómo es la forma. Hay otros problemas donde habla de población, cuando habla de población también es exponencial, ¿sí? Y si no, alguna información me tienen que decir cuál es el modelo, ¿sí?, o el gráfico, ¿sí?, cuál es el modelo que tengo que seguir. Bueno, no sé si quieren preguntar algo de estos dos, no sé si ya los habían hecho, los habían mirado. Bueno, un modelo exponencial es la curvita del coronavirus, ¿no? Claro. Yo les iba a preguntar, ¿qué les parece? ¿El modelo de coronavirus es con un exponente negativo, como este problema que hizo Fabián? ¿Les parece que es un modelo de exponencial con exponente negativo? No, positivo. No, positivo. Es positivo, ¿está? Muchos infectólogos, cuando hablan de modelos, y uno los escucha y habla de modelos logarítmicos, el modelo no es logarítmico, el modelo es exponencial, la curva está subiendo y no deja de crecer, ¿sí?
Debe Y ser por eso que yo no me creí nunca el pico, porque las exponenciales no tienen pico, ¿no? Claro. Salvo que, o sea, en la realidad es muy difícil encontrar una función conocida, una función, ¿cómo se dice? Tipo conocida que encierre todo el proceso. Por eso es muy importante las funciones por ramas. O sea, del mes 0 al mes 8 pasa una cosa, del mes 8 al mes 12 pasa otra. Puede volver a crecer, está pasando en algunos lugares del mundo. Eso es lo que pasa en la realidad, el comportamiento, que además es una función fabricada desde datos estadísticos. O sea, no es o sea, los científicos necesitan saber la función para supuestamente poder tomar medidas a futuro. O sea, si llego hasta a este valor, ¿qué hacemos? Bueno, después están las decisiones de los seres humanos, ¿no? Pero, digamos, eso es lo que uno busca con el comportamiento. Y esto se aplica en todos los órdenes. Si ustedes van a trabajar en una empresa y bueno, hay, por ejemplo, funciones que son minuto a minuto, por ejemplo, las cotizaciones. ¿Vieron cuando se cotiza en bolsa? Bueno, hay matemáticos ahí que continuamente, creo que el cambio son cada 5 minutos, están cambiando la forma de la función para que alguien, el agente de bolsa, tome una decisión de vender o comprar. Bueno, uno lo tiene que asesorar bien si quiere conservar el empleo, ¿no? Pero es así. Sí. Bueno, por eso es importante este ejemplo, cuando estamos repodridos de escuchar el tema del pico, el pico que no llega, el pico que fue, el pico. Evidentemente, como dijo Fabián, no es una función exponencial pura, es una combinación de funciones si van a hablar de pico. En una parte será exponencial y después, si eso se va a aplanar, es porque está combinado con otra función. Y ahí es donde aparecen las funciones por trozos, que tanto vamos a hinchar nosotros a lo largo de la cursada, ¿sí? Por eso mismo, hablando de funciones por trozos y que vamos a hinchar la cursada, vamos a, dentro de un ratito, recurrir a las funciones por trozos para hacer la introducción del concepto de límite. Bueno, yo les pedí a ustedes que vean la tarea número 9, la parte de cónicas. Les dije que si querían, miren los videos que estaban allí y si no, que miren el mío, que yo hacía como una síntesis de todas las cónicas, las explicaba todas juntas. Las cónicas, en principio, pregunto, ¿son funciones? Nómbrenme a qué se llaman cónicas y si son funciones de acuerdo a lo que estuvieron viendo. ¿Cuáles son funciones? No son. ¿Y cuáles son las cónicas que vieron? Circunferencia, elipse, hipérbola y... Perfecto. No sé cuál no. Circunferencia, elipse y 2 tipos de hipérbolas, ¿sí? Bueno, y no son funciones. No son funciones. Ahora vamos a ver. Y cada una de ellas tiene una ecuación característica, ¿sí? Que lo que tienen que hacer es reconocer la ecuación. Si hablamos de circunferencia, ¿sí? A ver, la pantalla la están viendo, ¿no? El GeoGebra. Sí, profe. Sí, sí, profe. Muy bien, vamos a la primera de todas. Acá. ¿Ven mi manito? La manito del cursor se ve, ¿no? Dice x cuadrado más y cuadrado igual a 36. ¿Eso es la ecuación de qué? La circunferencia. Una circunferencia. Sí, una circunferencia. El centro de esta circunferencia, ¿dónde está? En el origen. En el origen. Bien. ¿Y el radio de esa circunferencia? 36. 6. Ah, 6. Bueno, acá yo les presenté un comando. Si ustedes quieren ver los comandos de GeoGebra, vayan siempre a los 3 puntitos que aparecen en la barrita. No estos 3 puntitos, sino cuando yo quiero dar una entrada, acá tienen este menú. ¿Ven estos 3 puntitos de acá?
¿Los ven? Hacen clic Sí. en esos 3 puntitos y ahí aparecen todos los comandos que ustedes, porque así aprendí yo GeoGebra, no me hice un curso de GeoGebra, aprendí tocando. Lo único que tengo una ventaja, como sé bastante matemática, entonces puedo razonar lo que pasa con mi conocimiento matemático, pero se pueden ayudar también con un montón de videos, aunque en la web no hay muchos videos actualizados, pero ustedes acá ven, tienen comandos, tienen o todos los comandos que están ordenados por orden alfabético, y ahí uno se va metiendo y va buscando a medida que necesite. Por ejemplo, hoy vamos a ver límites. Bueno, a ver, ¿existe un comando límite? Sí, miren, límite, límite derecha, límite izquierda. Me voy fijando cuál es la cuestión. Esto mismo lo pueden hacer en el celular, ¿sí? La aplicación del celular lo que tiene es que la van actualizando todo el tiempo y hay veces hay que estar todo el tiempo mirando porque aparecen cambios, pero es gratuito. Yo lo tengo descargado en mi PC y desde allí voy mirando. Entonces, acá el comando que yo usé, volviendo a las cónicas, curva implícita, ¿sí? Yo tengo que escribir así la ecuación y esto me lo transforma, esto me lo hace GeoGebra. No se pone el igual, la ecuación de abajo la pone GeoGebra. Yo cuando entro la curva implícita tengo que ponerla así, sin poner igual a 0, igual a lo que sea. Después el GeoGebra me hace el despeje. Si yo activo, voy a ver la circunferencia que ustedes me dijeron, con centro en el origen y radio 6. Y por supuesto no es función porque no cumple. Si yo digo que el dominio son todos los reales, no cumple ni la unicidad ni la existencia, porque el 7 no tiene imagen, existencia, y el 4 tendría 2 imágenes. Si yo digo que el dominio va de -6 a 6, no está cumpliendo la unicidad de imagen. Entonces, esto no es función. Si yo la quisiera transformar en función a esta ecuación, tendría que dar una terna distinta. A ver, ¿qué terna darían para transformar una circunferencia en función? Que obviamente no me voy a quedar con todo este gráfico, ¿no? Voy a tener que hacer un recorte de este gráfico. ¿Qué terna me darían si yo quisiera transformar esta circunferencia en función y quedarme exclusivamente con la parte de abajo de esta circunferencia? ¿Cómo tendría que escribir la terna para que sea función? Dominio de -6 a 6 Sí, y la imagen de 0 a -6. exacto. Y la ley de asignación sería esta. ¿Estamos? Eso es si me quiero quedar con la parte de abajo de la circunferencia. Ahora, si me tengo que quedar con todo el gráfico, no hay manera de transformarla en función. La única forma de transformarla en función es recortando, ¿sí? Bueno, bien. Desactivo esto. A ver, miren un poquitito a la izquierda y díganme si ven dentro de estas ecuación 1, ecuación 3, 2, 4, 5, 6, si ven alguna circunferencia con el centro desplazado. La ecuación 3. La ecuación 3 es una circunferencia. ¿Por qué es una circunferencia? ¿Cómo reconociste que es una circunferencia? Está el componente de la x al cuadrado, la y también, ¿Y el y 4 el y el radio. 9 son adornos? No, o sea, ese es el desplazo, es 2 y 3, porque se eleva al cuadrado la x y su... ¿Cómo se No, llama pero esto? el desplazamiento no era multiplicando. No, el desplazamiento se generaba no multiplicando a la variable. El desplazamiento aparecía haciendo otra cosa con la variable. Listo, listo. Profe, creo que la ecuación 6. A ver, acá en la ecuación 6, fíjense, así se generaba el desplazamiento del centro. Si yo a la x
le resto o le sumo un número, ahí aparece el desplazamiento horizontal del centro. En este caso el centro se desplaza para la derecha o para la izquierda, ¿y cuántas unidades? La X del centro. 3 unidades Tres a la a la derecha. 3 unidades para la derecha. Y acá el centro se desplaza de manera vertical. 4 unidades hacia arriba. Entonces, ¿dónde va a estar el centro de esta circunferencia? En 3, 4. En 3, 4. ¿Y cómo sé que es una circunferencia y no una elipse? ¿Qué hay acá abajo Que se están sumando. que se están sumando? También podría ser elipse, pero la característica es que acá abajo aparezca ¿qué número? Porque esto si Denominador despejo 1. sería igual a 20. Un 1, un denominador 1. Denominador 1, exacto. Lo que hace la diferencia entre la circunferencia y la elipse es que en los denominadores en la elipse no aparece 1, y eso es cuando acá aparecen números que no son 1. ¿Sí? Cuidado con eso. O que son distintos, porque si fuesen iguales estos dos números, puede aparecer el 1. ¿Estamos? Bueno, voy a activar la 6. Ven que es una circunferencia. Ustedes me dijeron que el centro de esa circunferencia estaba en 3, 4. Acá está el centro, no está marcado, pero el centro está ahí. Y el radio de esa circunferencia, ¿cuánto sería el radio de esa circunferencia? Raíz de 20. Raíz de 20, porque yo esto lo tengo que pensar, igualado a 0, paso el 20 sumando y es la raíz cuadrada de 20, raíz cuadrada de 20, aproximadamente 4 y pico, más o menos uno ve que ahí el radio es un poquito más de 4, exactamente es 4 y pico. Bien. Esta, la 5, ¿es una circunferencia? Es una elipsis. Es elipse. ¿Por qué elipse? Una elipse. Por el numerador. Porque tiene denominador 6. Y para que sea elipse, ¿cómo era la ecuación de la elipse? Tienen que ser los denominadores distintos, pero ahí son iguales. ¿Y qué tenía que haber del otro lado de la igualdad para que sea una elipse? Igual a 1. Un 1. Cuidado acá, porque si yo igualo, primero no voy a tener un 1, voy a tener un 10. ¿Sí? Y este 6 lo puedo sacar de común denominador porque es el mismo, lo paso para el otro lado multiplicando y me queda 60. ¿Están seguros que esto es una elipse? Es una Una circunferencia. circunferencia. Es una circunferencia, no es una elipse. Porque yo acá esto lo igualo, pongo igual a 0, paso el 10 sumando, este número es el mismo, entonces el común denominador es 6, pasa multiplicando, ¿y cuánto sería el centro de la circunferencia? Está en 0, 0, no está desplazado, ¿y cuánto sería el radio de esta elipse? Raíz de 60. Raíz de 60, la raíz cuadrada de 60 aproximadamente, ¿entre qué valores está? Entre Sin 7 y 8. Entre 7 y 8. Entre 7 y 8, porque la raíz cuadrada de 49, 7, raíz cuadrada de 64, así que está entre 7 y 8, ¿lo ven? Como se ve gráficamente, entre 7 y 8. El centro está acá y el radio está entre 7 y 8, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ¿y cuál sería acá la ecuación 4? ¿Qué es la 4? Ahí sí es elipse. Esa sí es elipse, ¿ven? Esa sí Claramente está el 1, si pongo igual a 0 paso el 1 sumando, y estos denominadores son distintos. Es lo que hace que se deforme, y me dicen que es elipse. ¿Y por qué es elipse y no me apareció una elipse? ¿Qué es lo que no vi acá? La X tiene un menos. Claro, ¿ven que la X tiene un menos? Esto no es elipse.
Esto es hipérbola, y es hipérbola con el menos adelante de la X. Entonces, la hipérbola se dice que es con eje de simetría en el eje horizontal, ¿sí? Ojo con eso, ¿ven? Este menos de acá hace que no tenga elipse. ¿Cuál sería elipse? ¿La 2 La es ecuación elipse? Ah, no, tampoco. La 2 tampoco es elipse. ¿Hay alguna elipse? A ver, repasemos. La 1 no. La ecuación 1 no. La 3, No, ¿por qué no? Porque no está igualado a porque 1. hay 10, no un 1. Bueno, eso O es sea, lo que está hace igualado a 10. GeoGebra, pero yo ese 10 lo puedo transformar en un 1. Ahí está lo que hace el software y yo tengo que aprender a ver. ¿Yo puedo generar un 1 ahí? ¿Cómo genero un 1 ahí? Podés dividir los dos términos por 10. Claro, divido a todo por 10. Y fíjense en que si divido a todo por 10, voy a agarrar el pizarroncito. Espérenme un segundito que... Si yo tengo que hacer el trabajo de esto, ¿sí? Miren, tenemos 4, escribo acá, 4x cuadrado más 9y cuadrado igual 10. Alguien dijo por ahí, puedo dividir a todo por 10. Con eso me genero el 1. ¿Qué me va a quedar entonces? 2/5. 4 décimos de x cuadrado más... Este color no se ve, ¿no? ¿Lo ven el verde? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Sí, Y si quiero ver los coeficientes de la elipse, tendría que escribir esto así, ¿no? Ahí tengo la elipse. Esto que está acá, ¿cómo lo llamamos? ¿Y para qué sirve esto que estoy redondeando? Semieje. El semieje horizontal, a cuadrado, ¿no? Tendría que calcular la raíz cuadrada de esto. Hagan, a ver, raíz cuadrada de 10 cuartos. ¿Cuánto da para saber cuánto vale A? Raíz de 10 sobre 2. Sí, raíz de 10 sobre 2, 1,58. más o menos en forma aproximada, ¿eso qué da? Y esto sería raíz de 10 sobre 9, ¿no? Que es el semieje vertical. Sobre 3, perdón. Hagan estas cuentas aproximadamente y me dicen cuánto da. Raíz de 10 sobre 2, 1,58 aproximadamente. Y raíz de 10 sobre 3, más chico, de verdad. 1,05. Bueno, ¿esta elipse está centrada en 0, 0? Sí, porque no hay nadie que sume o reste a la i. Para que el centro de la elipse se desplace, tiene que pasar lo mismo que en la circunferencia. Tenemos que restar o sumarle a la X o a la Y algo. Acá como a la X y a la Y no le sumo nada, el centro de esta elipse está ahí. Quiere decir que va a tener que el dibujo 1,58 menos 1,58, 1,5. Ahora vamos a activar para ver, supuestamente
esto. Ahí está, ¿la ven? El 1,58 es el semieje horizontal, el 1,05 el semieje vertical, y ahí adentro del rectángulo se inscribe la elipse. ¿Estamos? Y el centro está en 0, 0. Si la quisiera desplazar, lo que tengo que hacer es a X o a Y sumarle o restarle algo. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es borrar esta escritura porque me queda en la pantalla, no está incluida en el documento esta escritura. Bueno, muy bien. Tenemos entonces acá la elipse. A ver, repasen. ¿Esto es una elipse? La ecuación 2. No, es una hipérbola. Es una hipérbola. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me hace ver que es una hipérbola? Se resta ahí. Se resta, ¿sí? Y es una hipérbola con las ramas distintas a las de antes, ¿sí? Eso está explicado bien en el video. Las ramas de la hipérbola, cuando el menos está allí, tienen este formato, y cuando el menos está delante de la X, tienen ese formato, ¿sí? Hay que dibujar un rectángulo, trazar sus diagonales, que pasan a ser las asíntotas, y de ahí sale dibujar la hipérbola, como se explica en los videos tutoriales. Lo que me importa es que reconozcan la fórmula. ¿Estamos? Bueno, después les doy el link de este documento, y fíjense en acá lo que hice. Esto que está acá, ¿qué pretende ser? Que se llama D. ¿Qué pretendí escribir con esto? Una circunferencia. Una circunferencia. Fíjense en que puse A, B y R. ¿Y ven que tengo deslizadores A, B y R? Entonces, ¿qué quise escribir? Activo D. ¿La ven allí abajo? Activada D. Y empiezo a mover esos deslizadores. Si muevo el deslizador R, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? Cambia el radio. Cambia el radio, pero el centro no, ¿ven? ¿Ven cómo va cambiando el radio? Si muevo el deslizador V, ¿qué va a pasar? Se va a desplazar verticalmente. Se va a desplazar verticalmente el centro. ¿Ven? Para arriba o para abajo. ¿Está? Y si muevo A, Horizontalmente. Se desplaza se va a horizontal. desplazar Horizontalmente. de forma horizontal. ¿Está? Uy, no quise hacer esto. Ahí. Bueno, después hice lo mismo. La ecuación 7, ¿qué les parece? ¿Qué quise representar en la ecuación 7? ¿Qué es esto? ¿Una elipse, bro? Una elipse. Es una elipse. ¿El centro de esta elipse dónde está? ¿Es movible o es fijo? En 3 menos 5. En 3 menos 5, el centro no lo hice variable. ¿Qué es lo que hice variable? Usando A y B, que son los deslizadores que usé hace un rato, ¿no? A y B. Los semiejes. Los semiejes. La voy a activar. ¿Sí? A esa. Fíjense. Voy a cambiar
A negativo y no veo nada. ¿Por qué no veo nada? Porque está abajo, ¿la ven? Está. El centro de la elipse está en 3 menos 5. Este es el centro de la elipse. Y a partir de ahí dibujo el semieje horizontal, el semieje vertical, que es raíz cuadrada de A, raíz cuadrada de B. Ahí tenemos diferencias con la jefa de cátedra. Ella lo explica de otra manera. Pero bueno, las dos son válidas. Y ven, si cambio A, cambio el semieje. Y si cambio B, cambio el semieje vertical. ¿Está? Escribí en forma genérica una elipse, pero una elipse donde tiene su centro fijo. ¿Sí? La ecuación 9, ¿qué quise hacer en forma genérica? Una hipérbola. Una hipérbola. ¿Con las ramas así o con las ramas así? El menos está delante de la X. Las ramas son así. ¿Ven? Lo mismo que antes. Dejé fijo el centro de la hipérbola, que es la que me permite a partir del centro dibujar los semiejes. Están en 3 menos 5. Y si cambio A y B, fíjense en lo que pasa con la hipérbola. Si cambio A, y si cambio B. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, la 8, que es una hipérbola con las otras ramas. Siempre desplacen la vista cuando no la ven completa. Y este link, después les dejo este link para que quieran investigar, completar. Acá pueden entrar más cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Está? Sí, las profe. cónicas, lo que hay que hacer es reconocer, porque van a aparecer las cónicas en un montón de ejercicios, y por eso quería que reconozcan las ecuaciones de las cónicas, que no son funciones, son curvas que no son funciones, no cumplen fundamentalmente la unicidad de imagen, porque uno la existencia podría llegar a acomodarla modificando el dominio, pero la curva así como está completa, salvo que me quede con pedazos de esta curva, entonces ahí sí las puedo llegar a transformar en funciones, pero no con toda la gráfica entera, sino que me tengo que quedar con una parte de esa gráfica. ¿Estamos? ¿Sí? Este es las transformaciones de la función coseno, el de cónicas, y acá, para terminar ya sí con funciones y meterme en la introducción de límites, tengo un link más que dice ejemplo de funciones por trozos. Me interesa que sepan ingresar una función por trozos en el en el GeoGebra. ¿Alguien investigó cómo ingresar una función por trozos con GeoGebra? ¿Cuál es el comando? No, profe. Bueno, por eso quise armar esto. ¿Está? Yo acá ya la tengo ingresada, pero no se ingresa como ven acá a la izquierda. Se ingresa mediante un comando. Primero vamos a razonar un poquitito esta función y después vamos a ver cuál es el comando. Fíjense. Si yo tengo que estudiar el dominio de una función definida por trozos, para estudiar el dominio de una función definida por trozos tengo que mirar
las condiciones que le impongo a cada rama, pero también las leyes de asignación que tiene cada una de esas ramas. Acá me están diciendo que si X es mayor o igual que 4, la ley de asignación es esta. ¿Qué modelo es este? Modelo que vimos. ¿Qué modelo es este? Homográfico. 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 Esta cuenta está prohibida ¿para qué número? 2. 2. ¿Pero 2 Para todos. está dentro de la rama? No. Entonces no lo voy a tener que sacar del dominio. ¿Está? Porque me dice que tengo que usar esta fórmula si X es mayor o igual que 4. Entonces 2 no es problema para esta fórmula. Si X está entre 0 y 4, tengo que usar esto. ¿Qué modelo es esto? ¿Y qué función es? Que vimos que tiene un nombre particular. Es la función de identidad, la función aburrida que les dije a ustedes, ¿sí? La función identidad, están todos los pares 1, 1, 2, 2, 3, 3, menos 1. Es re aburrida esa función, pero muy importante. Gráficamente es la bisectriz del cuadrante, ¿sí? Bien, eso es entre 0 y 4. ¿Tiene algún conflicto esa función? No. 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 Y acá dice en caso contrario. En caso contrario, eso lo hace matemática, pone lo que falta acá. ¿Qué sería lo que falta acá? Si ustedes en caso contrario lo tendrían que escribir mediante desigualdades, ¿qué escribirían? Menores a 0. X. Menor a Los 0. X menores a 0. Está menores a 0. Y acá como cuenta tengo un exponente negativo. Yo les dije a ustedes que los exponentes negativos se transforman en cocientes. Este cociente, ¿para qué número me trae problema? Para el 0. Para el 0, pero el 0 está en esta rama. No. No, no está incluido. No. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función por trozos? Todos los reales. Todos los reales. ¿Está? Hay algo que matemática no hace y que se tienen que acostumbrar a hacer ustedes, que son los puntos llenos y los puntos vacíos. Fíjense, si yo tengo que poner punto lleno y punto vacío en estos extremos, ¿dónde pondrían el punto lleno o el punto vacío? ¿En la recta o en el pedacito de homográfica que está? La imagen lleno en la de 4. homográfica. En la homográfica. Exacto. La imagen de 4 se calcula en la homográfica. El punto lleno lo tendría que hacer acá. ¿Está? Acá hay una herramienta que dice punto y punto en objeto. Fíjense, si yo hago clic en punto en objeto y me paro acá, me lo dibuja. Es un punto en la función. ¿Ven que dice punto en F? Es un punto sobre la función F, que no es justo la imagen de 4. Si yo quiero justo la imagen de 4, ven que aparece, me generó automáticamente un... Si yo acciono, es como que el punto se va moviendo en el objeto, ¿lo ven? Sobre la función F. ¿Ven? Es un punto sobre la función F. Si yo quiero justo pararlo en 4, es bastante difícil justo pararlo en 4 para ver el punto lleno en 4. Y acá tendría que ser un punto vacío. Si uno podría detener el cursor justo en 4, ahí estoy en 3,9, ahí todavía es lleno, pero en 4 tendría que ser, bueno, uno no lo ve, acá no lo va a hacer nunca lleno y acá vacío. Por eso hay veces que yo esos puntos los tengo que agregar, ¿sí? Entonces yo acá, si quiero escribir un punto, pongo en mayúscula el punto P
y le pongo las coordenadas, pongo 4, y la imagen de 4, quiero que sea f de 4. A ver si me lo hace. Lo dibujó, ¿ven? Dibujó el punto lleno. Acá vacío. Ese vacío lo tengo que, no le puedo poner que es la imagen de 4, lo tengo que inventar yo a ese punto vacío. Entonces, por ejemplo, le pongo Q, se escriben en mayúscula, igual, paréntesis, y fíjense en que es 4, 4 las coordenadas de ese punto, ¿sí? Pongo 4, 4. No estoy haciendo un punto en objeto, me lo hace lleno al punto. Yo lo tengo que graficar vacío porque la imagen de 4 no es 4. Cuidado, yo no estoy graficando un punto en objeto, estoy inventando un punto. Yo, para que aparezca vacío, voy a propiedades, estilo, el estilo del punto lo hago vacío. Tácate. Ahí lo hice vacío y me lo vació al punto. Pero esas son transformaciones que tengo que hacer yo porque GeoGebra no me las hace, ¿sí? Eso lo tengo que ver mirando lo analítico. ¿Y la imagen de 0 dónde la calculo? En 0, 0. O sea que este punto también tendría que ir lleno, ¿sí? Claro, sí. Como eso es, ahí podría pedir el punto, qué sé yo, M, con mayúscula siempre, igual 0, y ahí le puedo pedir f de 0. F de 0. Y ahí me lo marcó, ¿ven? Porque es la imagen sobre, y esto es un punto sobre el objeto. Fijo porque le pedí f de 0. ¿Estamos? Pero lo escribí como punto, no punto objeto. ¿Vieron que no usé la herramienta punto objeto? Escribí las coordenadas del punto. ¿Ven la diferencia entre usar el comando A? Cuando me lo generó, usé punto en objeto. Si pongo punto, ya no es en objeto, sino que es un punto de coordenadas. Si yo acá pongo punto, me tengo que parar en cualquier parte y me dibuja el punto y automáticamente aparecen las coordenadas del punto. ¿Sí? Esas cosas tienen que aprender a conocerlas. ¿Y cómo entra una función por trozos? Bueno, el comando se llama comando sí. Ni bien ustedes empiezan a escribir sí, ven que aparece ese menú. ¿Lo ven el menú? Este es el comando sí, condición. La condición es poner la rama. Se puede usar este o este. Yo para escribir 3 ramas tuve que poner un sí adentro de otro sí. Por ejemplo, vamos a inventar uno. A ver. La primer condición, quiero que sean todos los números positivos. ¿Qué tengo que escribir si quiero que sean todos los números positivos? X mayor que 0. Ah, miren, esperen porque... Bueno, voy de vuelta, comando sí. ¿Sí? ¿Qué tengo que escribir? X mayor que 0. ¿Estamos? Esa es la condición. Bueno, quiero este tramo que sea, por ejemplo, una parábola. ¿Sí? X elevada al cuadrado menos 3. O sea, fíjense en que me la va haciendo, ¿ven? Para los X mayores que 0 me va dibujando la parábola. La imagen de 0 está en menos 3, de acuerdo a lo que escribí acá. No. No. Está. Acá pongo coma y si no le pongo más nada, me va a tomar
todo lo contrario a mayores que 0, que serían menores o iguales que 0, y supónganse en que le pongo esta recta, 2x menos 2. Ahí la hice de 2 ramas, ¿ven? Pongo Enter y ¿ven cómo la escribe automáticamente? Como está la de arriba. Pero no me hace ni el punto lleno ni el punto vacío. Eso los tengo que tener yo claro. ¿Dónde va el punto lleno acá? En La menos 2. imagen de 0 está sobre la lineal o sobre la parábola. Sobre la Sobre lineal. la Sobre la lineal. lineal. Este sería lleno y este vacío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el Sí, dominio sí. de esta función? ¿Cuál sería el dominio? Los reales. Todos los reales, porque no son cuentas conflictivas. ¿Y el conjunto imagen? Todos los reales. Todos los reales, ¿sí? Y si yo hubiese puesto esto, miren, la modifico acá. ¿Cuál sería el conjunto De menos imagen? 3 a más infinito. De menos 3 a más infinito. ¿Y en menos 3 cómo? ¿Abierto o cerrado? Abierto. 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 ¿Ven por qué es importante tener claro el tema de los agujeros? ¿Y cómo mirar GeoGebra? ¿Estamos? Siempre lo analítico acompañado de lo gráfico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, bien. Este se los voy a guardar también, se los dejo. Y ahora vamos a alguna pregunta de funciones. Por supuesto que van a aparecer preguntas y van a seguir preguntando en el foro. Yo hoy voy a abrir el foro de límites, todavía no lo abrí porque bueno, hoy arrancamos con límite, voy a abrir el foro de límites en Miel. En realidad me olvidé, seguí enganchada con el foro de funciones porque iba a hacer una síntesis de funciones. Después voy a abrir el foro de límite para que empiecen a hacer consultas sobre límites en el foro correspondiente, ¿sí? Acá en foros, bueno, tengo que entrar de vuelta. Voy a foro y van a ver que voy a abrir el foro de la unidad 2. Así nos vamos manejando de manera ordenada en cada uno de los foros. ¿Estamos? Bueno. Esperen que voy a cerrar el pizarrón. Y vuelvo acá, dejo un segundito de compartir. Y ahora vamos a arrancar con la unidad 2, que se las trae. El concepto de límite no es fácil. Y yo les dije a ustedes que miren los 2 primeros videos. Y para entender el concepto de límite, primero tenemos que hablar de entornos, ¿sí? Que es lo que se ve en el video 1, ¿no? De la tarea 1 de la unidad 2. Vamos entonces a compartir un documento, a ver qué entendieron de eso. ¿Se ve el documento? Sí, sí, se ve. Bueno. Propiedades del valor absoluto.
Esto es una imagen que me copié del manual de ingreso. Así se los digo para que vean que no estoy... valor absoluto, desde el manual de ingreso estamos trabajando. Estas son las propiedades del valor absoluto. Rápidamente, el módulo de cualquier número siempre es mayor o igual que 0. El módulo de un número siempre coincide con el módulo de su opuesto. El módulo valor absoluto es distributivo respecto del producto y del cociente. Eso está en la propiedad 3 y 4, aclarando que el denominador tiene que ser distinto de 0. No es distributivo respecto ni de la suma ni de la resta. Esto se llama desigualdad triangular. No se puede distribuir. El valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos y mayor o igual que la diferencia. Y estas dos propiedades son sumamente importantes, que yo ya estuve hablando de estas propiedades cuando tengo módulo menor que un cierto número A y ese número A es positivo. Es importantísimo tener claro que solamente tiene sentido si A es positivo. Lo que tengo adentro del módulo está comprendido entre el opuesto del A y el propio A. Esto, si quiero, lo puedo escribir con dos condiciones separadas con un i. Puedo decir x menor que a y al mismo tiempo x mayor que el menos a. Esto se puede escribir mediante una conjunción, si quiero, además de escribirlo de esta manera. Y módulo de x mayor que un cierto número, con ese número positivo, es lo de adentro del módulo es mayor que ese número. Yo siempre les digo, para acordarse, es la misma condición sin valor absoluto, o, acá no hay manera de escribirlo como la parte de arriba, lo de adentro del módulo menor que el opuesto del número. Estas propiedades ya las estuve nombrando cuando buscamos dominios, conjuntos de positividad y negatividad, cuando hablé de valor absoluto. Están resumidas acá. Esto está en el manual de ingreso y vuelvo nuevamente a mi ironía. Para eso armé el diagnóstico. En un ejercicio del diagnóstico tendrían que haber aplicado estas propiedades. Alguien me dijo, ¿para qué tengo que hacer el diagnóstico si yo ya estoy en la materia? No soy una esquizofrénica que hizo un diagnóstico para joderles la vida. Lo hice sabiendo lo que tenían que repasar. Entonces, propiedades del valor absoluto. Ejemplo de resolución de ecuaciones e inecuaciones con módulo. Acá, esto está sacado del manual de ingreso, ¿sí? Del manual de ingreso de ustedes. Es una ecuación, en este caso con valor absoluto. Divido ambos miembros por menos 5. Y cuando llego acá tengo un igual. Y el igual significa que lo de adentro del módulo es igual a 4 o lo de adentro del módulo igual a menos 4. Y obtengo dos valores que hacen verdadera esta ecuación con valor absoluto, que son 5/3 y menos 1. Y ahí está escrita la solución. En cambio acá tenemos una inecuación con valor absoluto. Tengo que usar la propiedad de recién. Lo de adentro del módulo está comprendido entre el opuesto del número y el propio número. Luego sumo 1 en los tres miembros, que es lo que hice acá abajo. Me queda entonces que las x están comprendidas entre menos 2 y 4. Esto está escrito como desigualdad. Esta desigualdad la puedo escribir como intervalo o bien como conjunto numérico. Y también se podría, ¿qué cosa? Representar en la recta numérica. Esto son copias textuales del manual de ingreso que ustedes tienen, ¿sí? Que yo los reproduje en este documento. Y acá es donde me interesa detenerme, porque tiene que ver seguramente
con lo que ustedes vieron en el primer video, que nos va llevando a la definición de entorno. Cuando uno tiene escrito esto, esto significa, cuando yo tengo el módulo de la diferencia entre dos cosas, estoy hablando de la distancia entre esas dos cosas. En este caso, si yo tengo que leer este valor absoluto, digo, la distancia entre un X cualquiera y el número 1, esa distancia resulta menor que 3. Acá, tomo un X cualquiera. La distancia entre X y 1 resulta menor que 3. Cualquier X que esté acá adentro, la distancia entre X y 1 resulta menor que 3. Todo esto que está marcado acá es la solución de esa inecuación. Si yo me paro acá afuera, la distancia entre este X y 1 dejó de ser menor a 3. Por eso la X de acá afuera no verifica la inecuación. ¿Sí? Esto, el concepto de valor absoluto, lo tenemos que asociar al concepto de distancia. Si dentro del valor absoluto tengo una diferencia, esto se lee la distancia entre estos dos elementos. En este caso me está diciendo que es menor a 3. En cambio, acá no tengo escrito esto como resta. Si yo quiero hablar de distancia acá, tendría que hacer una modificación de esta cuestión. ¿Sí? Bueno, después esto está sacado del manual de ingreso, es resolver una inecuación usando la otra propiedad. Y ahora sí nos metemos con entornos. ¿Qué es lo que tuvieron que haber visto ustedes en el video 1? La palabra entorno, ¿qué les parece en la vida cotidiana? ¿Qué es el entorno de alguien? Lo que Lo que Con está lo que rodeado. convivimos. Lo que uno tiene alrededor, ¿sí? Cuando uno habla del entorno, si uno habla de los hijos y dice, mi hijo es bueno, pero su entorno no es bueno. Al hijo lo sacan del entorno, ¿sí? En cambio, si uno dice, mi hijo y su entorno son muy despelotados, está incluyendo al hijo adentro del entorno, ¿no es cierto? O vamos a una realidad nuestra que suelen utilizar mucho los políticos nefastos que tenemos en la Argentina. Y mi entorno se robó todo, pero yo no, yo soy una palomita inocente que no toqué un solo peso. Esa frase es cotidiana, ¿no es cierto? En nuestra vida. Si uso esa frase para decir todos robaron menos yo, ¿me estoy incluyendo en el entorno o me estoy sacando de mi entorno? Te está sacando. Me estoy sacando. Eso en matemática se llama entorno ¿cómo? Entorno reducido. Cuando hablamos de entornos, estamos hablando alrededor de alguien. El centro del entorno puede ser mi hijo, si yo hablo, digo mi hijo y su entorno, o de los políticos. Pónganle en el nombre que quieran ustedes. Yo no soy como mi entorno. En un caso, soy el centro del entorno, ¿sí? El político que a ustedes se les ocurra meter en A, o el hijo que ustedes quieran poner en A. A es el centro del entorno. Miro alrededor de A. Ese alrededor lo indico mediante un radio. El radio de ese entorno es la distancia que hay de A al extremo derecho y de A al extremo izquierdo. Esa distancia la estoy llamando en este caso con esta letra griega que es la letra griega delta, ¿sí?
Y siempre que hablamos de entornos, vamos a hablar de intervalos abiertos. Nosotros solamente vamos a trabajar con entornos simétricos. Simétricos quiere decir que la distancia delta a la derecha y delta a la izquierda es la misma. A es el centro del entorno simétrico porque esta distancia la tomo igual a esta distancia. Esto es un entorno simétrico, es un intervalo abierto, los extremos son A más delta y A menos delta, y marco el centro del entorno, que es el punto medio de ese intervalo. Entonces, esto se lee entorno de centro A y radio delta. Lo puedo escribir como intervalo, es el intervalo abierto que va de A menos delta a A más delta, o lo puedo escribir como valor absoluto. Si yo esto lo tengo que leer, ¿qué estoy diciendo? Que la distancia de cualquier X al centro del entorno A es más chico que ese delta. Quiere decir que yo un X lo puedo poner acá. Si el X lo pongo acá, voy a recurrir de vuelta al pizarroncito. A ver, un segundito. Vengo acá. Y yo digo, si tengo un X acá, a ver, le voy a cambiar el color porque ese verde no se veía bien, lo voy a poner en rojo. Si yo tengo un X acá, la distancia entre X y A es más chica que esta distancia que la llamé delta. Este X pertenece a mi entorno, X1. X1 pertenece al entorno de centro A y radio delta. ¿Sí? Si yo tomo X2, la distancia entre X2 y A, ¿ven que supera a delta? Entonces, X2 no pertenece al entorno de centro A y radio delta. Acá va coma, no punto y coma, se me escapó el punto. ¿Sí? A veces se me escapa el punto. Bueno, ¿estamos? Sí, sí. En este caso, A forma parte del entorno. Yo puedo poner una X justo acá en A. X3 es exactamente igual a A. La distancia entre X3 y A, ¿cuánto vale? 0. 0. 0. ¿Está? Y yo puedo perfectamente que esa distancia sea 0 porque es menor a delta. Nadie, o sea, que acá A pertenece a mi entorno. ¿Sí? Volviendo al ejemplo del hijo y de los políticos. El hijo está dentro del entorno. El político está dentro del entorno, cosa que nunca hacen, ¿no? No sé, si el entorno es bueno, yo estoy adentro. Si el entorno es malo, yo estoy afuera, ¿no? Siempre hacen eso. Si yo quiero sacar a A del entorno, eso se llama en matemática entornos reducidos. Esperen que voy a borrar eso que escribí antes, como les decía. El entorno reducido, ven que yo le hice un agujero a A, ahí, quito a A de mi entorno. Entonces esto, el entorno lo tengo que pensar como la unión de dos intervalos. El entorno reducido se pone un asterisco. Y fíjense en la condición que estoy agregando acá. ¿Por qué se agrega esta condición?
Fíjense en que lo que estoy diciendo es que la distancia entre X y A quiero que sea mayor que 0. Es decir, no quiero que sea 0. Porque siempre la distancia es positiva o 0. Bueno, al poner mayor y no mayor o igual, lo que estoy diciendo es que la X no puede tomar el valor A. Agregando esta condición. Está prohibido a la X reemplazarlo por A. Saqué, o sea, voy a mirar todos los que están alrededor de A, pero yo, si soy el centro del entorno, no me incluyo, ¿sí? Lo que les dije hace un rato, Todos los que estuvieron alrededor mío robaron, menos yo que soy una inocente paloma que no robé nada. Pónganle en el nombre que quiere, cada uno le pone el nombre. Yo lo tengo bien claro, el nombre de quien está en el centro de ese entorno. No sé ustedes, pero yo tengo, poniendo este ejemplo, muy claro quién puede llegar a estar ahí en ese centro. Entonces, un entorno reducido es mirar alrededor y yo me saco del centro del entorno. No formo parte de mi entorno. ¿Estamos? Están mudos. ¿Qué pasó? ¿Cómo sería escribir esto que voy a dibujar acá como entorno? ¿Qué entorno sería ese? Si yo quiero esto, ¿no? ¿Qué entorno es? ¿Cuál es el centro del entorno? El 4. El 4. El 4. ¿Y el radio cuánto vale? 3. 3. Fíjense en que me fui 3 para la derecha, a 4 le sumé 3, voy a 7, a 4 le resto 3, voy a 1. Son entornos simétricos, porque marco la misma distancia a derecha e izquierda del punto, ¿sí? ¿Y cómo escribirían esto con valor absoluto? 4 mayor que menos 3 y 4 menor que 3. No, con valor absoluto. Ah, 0 menor que 4 menos 3, mayor que Que delta, 4, no sé. bien, y si lo quiero escribir, quiero marcar cualquier X que pertenezca al entorno. ¿Alguien dijo 4 menos 3? Eso no estoy. ¿X menos 3 sería? ¿Eh? ¿X menos 3 sería? Claro, sería X cualquiera menos el centro del... ¿X menos 3? Acá vamos. Menos 4. 4. Menos 4. Hay un 4. El centro del entorno es 4 y la distancia vale 3. Delta es la distancia y A es el centro del entorno. ¿Estamos? Profe, Sí. vos cuando ponés que es menor a delta, hacés que sean como, no estén incluidos los extremos, digamos, ¿no? No, no Para están que estén incluidos, tendría que ser menor igual. Claro, pero cuando hablas de entorno, los intervalos son siempre abiertos. Ok. ¿Está? Es la definición de entorno es con intervalo abierto. Nunca vas a tener en los extremos corchete o incluido, como vos dijiste, poniéndolo igual. Cuando hablamos de entorno, siempre vamos a hablar de intervalos abiertos. ¿Sí? Ok, sí. ¿Está? Pongo otro ejemplo. A ver. Lo voy a poner con otro color. Si tengo esto,
el centro de mi entorno es menos 2. Y la distancia delta, la distancia que la llamamos delta, quiero que sea 4. Entonces, ¿qué van a ponerme en los extremos? X más 2 menor a 4. Escuchen lo que pregunté. Dos y menos 6. ¿Qué voy a poner en los extremos? Pregunté yo. Extremo derecho, ¿qué pongo? ¿Qué vale? 2. 2. Menos ¿Qué 8. hicieron para obtener este 2? Menos 2 más 4. Menos 2 más 4. Y acá, extremo izquierdo, Menos 6. Menos 6. menos 6. Bueno, ahora vamos a escribir esto con valor absoluto. ¿Cómo sería escribir esto con valor absoluto? El menos 2 fuera, ese entorno reducido. No lo quiero al menos 2. Quiero que las X tomen cualquier valor alrededor de menos 2, pero que no tome valor menos 2. ¿Cómo escribo eso con valor absoluto? X más 2 mayor a 4. No, menor a 4. No sé, yo escribo así, menor a 4, mayor, ¿qué escribo? Mayor, menor. Menor. Bueno, así, lisa y llanamente esto. Falta un 0 del Falta otro el lado. cero. del El módulo parcial. de x más 2 entre 4 y 0. Primero, falta el valor absoluto, porque si no, x más 2 menor a 4, esto es x menores a 2, y x menores a 2, si lo tengo que representar, es esto. De entorno no tiene nada. Falta el valor absoluto, ¿sí? Y falta algo más, porque si yo esto lo dejo así, la x puede tomar el valor menos 2, porque si pongo acá un menos 2, ¿cuánto me da esta cuenta? 0. ¿0 es menor que 4? Sí. Y no quiero que valga menos 2, porque tengo un agujero abierto. Por eso hay que agregar esa condición, para que la x no tome el valor menos 2. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ven que esto es distinto de esto, no? ¿Lo ven? El valor absoluto no es un adorno. ¿Eh? Y si esto lo tengo que escribir, lo tengo que explicar con palabras. ¿Eh? La distancia entre quién y quién, a ver, llevémoslo a distancia. ¿Cómo esto lo escribirían o lo explicarían en palabras? ¿Qué dirían? El valor absoluto de x más 2 está comprendido entre 0 y 4. Bueno, pero ese valor absoluto entre x y 2, si yo lo quiero llevar a distancia, distancia, ¿qué tenía que aparecer adentro del valor absoluto? ¿Una qué? Una resta. Una resta. Entonces yo para hablar de distancia tendría que pensar esto así. Y digo, la distancia entre una x cualquiera y menos 2, esto, módulo de x menos menos 2, cada vez que tengo una diferencia dentro de un módulo, esto es distancia entre este tipo y este tipo. La distancia entre un x cualquiera y menos 2 es como menor a 4 y a su vez es mayor que 0. Esto, leído como distancia, lo que estoy diciendo es la distancia entre un x cualquiera y el número menos 2
es menor a 4 y a su vez mayor que 0. Mayor que 0 quiere decir que estoy diciendo que la distancia no puede ser 0. No puedo poner el x en menos 2. Pero sí la puedo poner acá. Y no la puedo poner fuera de acá porque la distancia superaría a 4, que es esta distancia que tengo acá. Esto cuesta, pero es el ABC de lo que vamos a usar ahora en la definición formal del límite. Por eso insisto en esto, que tuvieron que anticiparse en verlo en el video tutorial de la tarea 1, ¿sí? Donde habla de entornos, es un video que explica Williner, ¿sí? Y habla de entornos. No estoy con un paracaídas hablándoles de entorno y nunca lo vieron. Si vieron ese video, resulta menos chino esto que estoy hablando en este momento. Ni hablar si tuvieran las cosas claras de valor absoluto, como se enseñaron en el manual de ingreso, ¿no? Como verán, soy bastante reiterativa con las cosas. ¿Estamos? Voy a borrar la profe. pantalla. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos ahora a otro PPT. No sé si lo ven. ¿Sí? Cerebro. Bueno, si ustedes vieron el video 2 de la tarea 1, cuando habla de la noción intuitiva del límite, ¿qué hace Williner en ese video? ¿Con qué trabaja? A ver qué rescatan. ¿Con qué trabaja? ¿Trabaja con funciones? ¿No trabaja con funciones? Hacía un ejemplo como que se iban acercando, tomaba como un punto, Sí. creo que era 1 y 0,5, y mostraba que en las X de 0,9 a 1 se iban acercando y se iban acercando las imágenes a ese punto. Lo mostraba con tabla de valores, ¿no? Claro, y lo mismo para el 1,1. ¿Está? Bueno, yo me voy a acercar a la noción intuitiva del límite por otro camino distinto a ese. Es complementario. Yo lo voy a mostrar desde el punto de vista gráfico. ¿Estamos? Yo ahora, vamos a empezar a trabajar juntos con algunas funciones. Para usar este PowerPoint, previamente voy a utilizar un archivito de GeoGebra. Igualmente vamos a hacerlo después del corte esto. A ver acá. Introducción al concepto del límite. Bueno, ustedes ven a la izquierda que hay un par de funciones, ¿no? Que yo ya tengo predeterminadas. Ahora vamos a hacer un corte. Después del corte voy a retomar la noción intuitiva del límite trabajando con funciones. Vamos a ver cuánto aprendieron de funciones, ¿sí? Voy a trabajar con ciertas funciones, con sus gráficas, con algunas particularidades, y vamos a dar la definición formal del límite. Vamos a hacer un pequeño corte ahora. Yo tengo 10:05 en mi reloj. Vuelvo a abrir la reunión 10:25,
Está, 10:25 abro de vuelta la reunión y en unos minutitos para arrancar 10:30 con la segunda parte de la clase. ¿Estamos? Sí, Dale, profe. 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 Dale. Bueno. Vamos a detener la grabación.